¿Qué tal? Muy buenas. Soy Darío Español, emprendedor cultural y profesor de la Universidad de Zaragoza. Algunos ya me conocéis. El fin de semana pasado empezamos con una serie de vídeos hablando un poquito sobre la cultura, sobre la historia, sobre el patrimonio de la ciudad de Monzón, y vamos a continuarlos a lo largo de estos días de confinamiento. Para hoy lo que vamos a hacer de algún modo es coger lo que estuvimos hablando la semana pasada y tratar de desarrollarlo un poquito más, acompañado de algún que otro vídeo nuevo que os vamos a ir mostrando también durante estas semanas, grabados ya hace tiempo, pero ahí en el castillo, para que veáis un poquito cada uno de los elementos. Los vídeos que yo grabo aquí son un poco para complementar todo eso, para complementar esos vídeos que sin un contexto general pues se entienden de manera diferente, ¿de acuerdo? Bueno, primero de todo, si os acordáis, la semana pasada hablábamos de que los templarios llegan a lo que es la encomienda de Monzón, llegan a la finca, merced al testamento de Alfonso I el Batallador, que si os acordáis divide en tres partes el reino a las órdenes militares, ¿no? A las órdenes religiosas que luego serían órdenes militares, y que todavía era un enigma para la historiografía tratar de discernir por qué hizo esto realmente, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que para que el papado, tal como hablamos la semana pasada, para que el papa sancionara esta decisión, la de contravenir el testamento del Batallador y decidir que Ramiro el Monje fuera rey, pues tendría que haber una compensación, y eso es lo que exige el papa. Y esto lo soluciona Ramón Berenguer IV en 1140 en la Concordia de Gerona, reuniéndose con las órdenes religiosas, con las órdenes militares, y pactando lo que sería básicamente, bueno, pues que ellos entren en la corona de Aragón y se cogen los territorios más fértiles, ¿no? Los del Cinca y del Segre y del Ebro fundamentalmente. Bien, ya tenemos a lo que es la encomienda, lo que son los templarios ya actuando dentro de la corona. Ahora bien, hay que saber conocer, hay que tener en cuenta cómo se organizaba jurídica y socialmente el territorio para poder meter a una organización, a una institución, a una orden que era extranjera. Cuando se unen los dos territorios, cuando se unen Aragón y Barcelona, hay que tener en cuenta que el nivel de feudalización que tenían cada uno de los dos territorios no era el mismo. Esto es una cosa compleja, pero que conviene explicar para que todo el mundo entienda alguna cosa. El conde de Barcelona era un soberano, era como un rey realmente, era el señor de sus territorios, no había nadie por encima de él. El rey de Aragón lo mismo, con título de rey, pero era señor también de sus territorios. Sin embargo, el nivel de feudalización, como digo, era distinto. El rey de Aragón era señor de todo el territorio y todos los nobles estaban por debajo de él. De hecho, cuando había conquistas o cuando se reconquistaba el territorio, él repartía lo que son los territorios a los nobles para que los administrasen en su nombre. A esto se le denominan tenencias, las honores. Pero él era dueño completamente del territorio y de algún modo podía incluso enajenar ese feudo que había dado a sus nobles y poder dárselo a otro en el caso de que se rebelaran, y que cuando alguien quería transmitírselo a sus hijos, es decir, cuando un noble quería transmitir a su hijo ese feudo, tenía que tener el permiso del rey. De modo que el territorio, digamos, había una pirámide feudal, pero era una sujeción señorial más que propiamente feudal, propiamente, podemos decir, anárquica, caótica, como sería el feudalismo clásico, ¿no? Esto no sucedía en los condados catalanes. Los condados catalanes sí tenían un sistema mucho más feudalizado, es decir, mucho más atomizado, mucho más anárquico. Había señores que eran dueños completamente de su territorio y sí que eran vasallos del conde de Barcelona, pero ahí hacían completamente su voluntad, ponían sus leyes, incluso acuñaban moneda alguno de ellos, y de algún modo eran completamente independientes. Esto es una lucha permanente para que el conde de Barcelona de algún modo pudiera erigirse como señor de todos esos señores que hacían completamente su voluntad, ¿no? Estos dos mundos son los que se encuentra Ramón Berenguer IV, de modo que traer a las órdenes militares en un territorio en el que puedes disponer más o menos de todos los feudos es sencillo. En Cataluña sería distinto. De modo que el territorio de Monzón, del Cinca, que básicamente había sido lo que se denominó el Reino de Monzón, en el que Pedro I, cuando se reconquista Monzón en el 1089, Sancho Ramírez, el rey de Aragón, le deja este territorio a su hijo, Pedro I, y ya él se intitula como rey de Monzón, ¿no? Estamos hablando de que es un territorio que básicamente sería muy similar a lo que sería después la encomienda templaria, un territorio que llegaba hasta lo que sería la Sierra de la Carrodilla, hasta donde es la zona de Fonz-Cofita, luego por el este llegaría hasta la zona hasta mitad de la Litera, luego cruzaría el Cinca y cogería todo lo que es la margen derecha del río, Pomar, Estiche, etc. Y luego también llegaría hasta la zona de Zairín. Es decir, actualmente estaríamos hablando de tres comarcas fundamentalmente, de la Litera, del Bajo Cinca y del Cinca Medio, ¿no? De modo que en realidad era un territorio muy amplio.
Bueno, ¿cómo se organizaban las órdenes militares? Las órdenes militares se organizaban de una manera que molestaba bastante a las otras estructuras feudales y de poder de los territorios europeos. ¿Por qué? Pues porque no respondían ante nadie, únicamente respondían ante el rey, que les cedía una serie de territorios y les, digamos, les eximía de una serie de obligaciones feudales que sí que tenían los otros vasallos, es decir, que sí que tenían los nobles y el clero, el clero regular. Sin embargo, los templarios, hospitalarios y otras órdenes militares estaban exentos de todo esto. Solo respondían ante el Papa, es decir, no respondían bajo la jerarquía eclesiástica, es decir, obispos, arzobispos no tenían nada que ver. Y esto es una cosa que molestaba muchísimo a los obispos. De hecho, durante los 166 años que duró el dominio templario en la encomienda de Monzón, lo más famoso y más reseñable son los pleitos judiciales que tienen los templarios de Monzón con los obispos de Lérida, por a quién le pertenece esta iglesia, a quién le pertenece ese territorio, quién tiene que encargarse de los entierros, etcétera, etcétera. Es decir, esto fue un litigio constante. No llegaron a las armas, pero casi, porque se contabilizan decenas de litigios, de juicios en los que tenía que mediar incluso el rey, porque estaban, en fin, a la gresca prácticamente durante todo el tiempo, ¿no? Esto era un problema bastante arraigado dentro de la sociedad feudal, que las órdenes militares hacían lo que querían y hacían completamente su voluntad y no pedían cuentas a nadie. Ellos se organizaban con un gran maestre que estaba en Tierra Santa, luego cuando cae Tierra Santa se viene hacia Europa a vivir a París, pero el gran maestre estaba en Tierra Santa y por debajo del gran maestre estaban los maestres, que eran los señores de cada una de las provincias templarias. Y dentro de cada provincia templaria, la unidad básica de explotación era la encomienda. A la cabeza de cada encomienda había un comendador. Cada cierto tiempo los comendadores se reunían y elegían de entre ellos al maestre. Y cada cierto tiempo los maestres se reunían entre ellos para elegir al gran maestre que viviría en Tierra Santa. Así se organizaba básicamente una encomienda templaria y una encomienda de cualquier orden militar. Bien. Dentro de la orden también había rangos, estaban los caballeros, estaban los sargentos, de eso hablaremos otro día. Estaban los capellanes, estaban los donados, que era gente que no vestía el hábito, pero que se encomendaba a la orden y daba sus riquezas, ¿no? Es así como se hizo rica la orden, también hablaremos de eso otro día. Por otro lado, tened en cuenta también que las órdenes militares en Europa se convirtieron en grandes despensas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que prácticamente únicamente iban al frente de batalla el 20% de los templarios. El resto de templarios, aparte de, en teoría, ser buenos guerreros, aunque muchos de ellos no llegaron a entrar en guerra contra el infiel en su vida, aparte de ser, en teoría, como digo, buenos guerreros, lo que fueron fue unos administradores tremendos. Inventaron la banca moderna, de eso también hablaremos posteriormente, y fijaos, 2/3 de todo lo que se producía en la encomienda de Monzón iba a parar a Tierra Santa. ¿Qué quiere decir? Pues que el 20% estaba en Tierra Santa o en la frontera con el Islam y estaba haciendo la guerra, pero el resto de templarios estaban en sus encomiendas organizando feudalmente un territorio que todos los tributos que se percibían, tanto en especie como en moneda, los 2/3 iban a Tierra Santa para poder alimentar, entrenar y para poder sufragar la guerra que se estaba cometiendo contra el infiel, ¿no? De modo que en realidad lo que fueron los templarios, aparte de freires, aparte de guerreros, lo que fueron fundamentalmente fueron unos administradores tremendos del patrimonio. Este fue uno de los problemas fundamentales. Cada mes salían barcos que se fletaban de los puertos mediterráneos para dirigirse a Tierra Santa con todo la cebada, el trigo y todos los elementos que se cosechaban aquí y van a parar allí para poder alimentar a los templarios que estaban haciendo la guerra. Esto era la función fundamental de las encomiendas aquí en Europa. Bueno, ya para terminar, quiero hablaros de cómo era el castillo de Monzón en esta época. Hacia finales del siglo XII aproximadamente, la encomienda de Monzón estaría ya conformada tal como la conocemos en la actualidad, con el territorio que os he explicado antes, y el centro de la encomienda era el castillo. El castillo donde vivía el comendador y donde vivían los hermanos templarios, que no habría más de 25 o 30 como máximo, y luego tendrían un séquito particular que no formaba parte de la orden, pero que le protegía, etcétera, etcétera. Una milicia que se encargaba también del orden en la ciudad, etcétera. Monzón, en aquel entonces, era muy similar a su actual casco antiguo. Os he preparado un mapa para que podáis ver cómo era Monzón en la Baja Edad Media. Estamos hablando del siglo XIV-XV, pero que en realidad seguía siendo prácticamente similar que en el siglo XII o XIII. Por aquí, ahí tenemos el mapa. Como veis, había varios barrios diferenciados, una judería muy próspera que ha sido estudiada por Motis Dolader, y luego también una pequeña zona de la morería que estaría en la actual plaza de Santo Domingo. Bien, la encomienda de Monzón
tenía, como digo, en la cúspide el castillo. El castillo fundamentalmente era muy diferente a como lo vemos en la actualidad. El castillo en la actualidad está construido fundamentalmente a partir de lo que sería ladrillo, como podéis ver cuando pases por la carretera. Sin embargo, esto es así a partir, como dijimos la semana pasada, a partir de aproximadamente siglo XVIII. Es decir, el ladrillo lo que hace de alguna manera es convertir el castillo en un baluarte, puede resistir mejor la artillería de pólvora y la piedra no puede. Por esto cambió la forma de construir completamente, la forma de los muros, etcétera, etcétera. Pero esto también hablaremos otro día. El castillo, como digo, era muy distinto, tenía dos líneas, dos cinturones de muralla, uno exterior, que hoy ha desaparecido. Este cinturón de muralla iba por la actual oficina de turismo, donde se sacan los tickets para la entrada para acceder al castillo, bordeaba toda la peña, y si os fijáis, quedan todavía los cimientos de una iglesia, la iglesia de San Juan, que luego pasaría al barrio de San Juan, en la actual iglesia, que se levantó pues a partir de 1089, cuando he reconquistado el castillo de Monzón. De hecho, por aquí os paso una imagen de su planta, es un boceto hecho por Antonio García Omedes, de románico aragonés, y como podéis ver era una iglesia románica bastante grande. Bien, esta iglesia de San Juan estaba adherida a la propia muralla, es decir, la propia muralla exterior, que tenía sus torres, circundaba toda la loma del castillo y tenía en el interior esta iglesia. Esta muralla desapareció, según mi criterio, a principios del siglo XIV, es decir, cuando el rey de Aragón, Jaime II, asedia al castillo de Monzón, directamente el castillo de Monzón queda prácticamente no inutilizado, pero sí todas las defensas exteriores del recinto yusero, del recinto inferior, donde estaba la iglesia, quedan prácticamente maltrechas, y ya esa muralla no se reconstruye. Y la prueba es que en la iglesia de San Juan tiene dos iglesias superpuestas, una románica, que es la de 1089, y otra que se construyó, se cree, a partir del siglo XIV, lo que estaría atestiguando el hecho de que quedara destruida después de este asedio y se levantara ya la iglesia exenta, pero sin la muralla, ¿no? De modo que luego pasaría la advocación, ya en el siglo XV pasaría a lo que es el barrio de San Juan. Y luego estaba el recinto soberano, que lo explicamos la semana anterior, donde la muralla llegaba hasta arriba de los edificios, con lo cual se formaba un cuadrilátero en lo que es la propia loma del castillo, prácticamente inexpugnable, inaccesible realmente, ¿no? Con lo cual el castillo tenía una efigie todavía mucho más impactante que la que tiene en la actualidad. Los edificios, en contrapartida, sí que continúan siendo los mismos, no han cambiado mucho. Seguramente hay algún edificio que ya no está, como alguna torre que había en la zona más que mira hacia la ciudad, en la zona que mira hacia la plaza de San Juan, y seguramente habría algún edificio también donde está actualmente el Cristo, que ya ha desaparecido, alguna campana seguramente, pero en realidad los edificios siguen siendo los mismos, lo que es la capilla de San Nicolás, lo que es la sala de los caballeros, que es el espacio, digamos, capitular, donde se reunía el capítulo templario. Luego estaban las dependencias conventuales, donde ellos dormían arriba. De hecho, todavía se conserva abajo lo que es el hogaril, abajo estaba la cocina, y mediante lo que es el hogaril se calentaba la zona de arriba. Todavía se conserva el trazo sobre el muro de donde estaba la chimenea de ese hogaril, es muy curioso. Luego también estaba la mal llamada Torre de Jaime I, la leyenda dice que estuvo allí 3 años, de 1214 a 1217, pero sin embargo el rey seguramente debió vivir en lo que es el donjón, la torre del homenaje, que es el centro de la encomienda, donde estaba el comendador, donde se guardaba seguramente el tesoro de la orden y estaban los archivos. La mal llamada Torre de Jaime I era una torre albarrana, que se llama, no una torre albarrana, sino lo que sería una torre de bienvenida, es decir, un espacio en el que se controlan los accesos al castillo, porque seguramente al castillo se accedería por ahí, por esa esquina o por esa zona, muy similar a otros castillos donde la entrada era pequeña y en escalera, ¿no? Como sucedía en esta época. En fin, nada más. Me gustaría también, mandar un saludo a todos los que nos veis y nos oís, porque me consta que la semana pasada hubo mucha gente que le gustó el vídeo, me han llegado mensajes privados, lo cual me llena de orgullo. Muchísimas gracias, de verdad, porque la verdad es que es un acicate para seguir. Son días duros, son días de confinamiento, pero la historia resurge, la historia está ahí, la historia nos define, la historia es economía, el sector servicios, es identidad, es aprendizaje, es capacidad de reflexión, es hacer una sociedad más avanzada y más culta, en definitiva. Por eso hacemos todo esto. Yo quiero desde aquí felicitar a Monzón Templario y a Monzón Extiende Cultura por esta iniciativa, porque nos permite tener nuestra cultura y nuestra historia y nuestro patrimonio vivos, que yo creo que de eso es lo que se trata. En fin, hasta la semana que viene, cuidaos mucho.